Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Sé el héroe de tu familia. Bienvenido a 90K, soy héroe. Bueno, familia, ¿cómo estamos? ¿Quién ya ha aprendido hoy? Ok, muchachos, está espectacular este semillero. Es muy importante entender que acá somos una familia, ¿no? Porque algunos que son nuevos han escuchado de Momentum, de tribus, de 300, y a veces la gente está confundida. No, todos somos uno. Todos somos tribus, ¿ok? Lo que pasa es que por el crecimiento tan grande nos ha tocado hacer convenciones aparte y todo eso, pero todos venimos de un mismo eje que son Alberto y Conchita, Carlos Eduardo y Claudio. Un aplauso para los líderes que han formado todo eso. Y ahora vamos a hablar de un tema que para mí es vital, que es con lo que terminó Lorena al final, y es cómo alcanzar metas. Yo sé que todos ustedes están acá y algunos hicieron un esfuerzo para estar en este semillero, ¿verdad? Y ese esfuerzo es llegar al 12%. ¿Quiénes son los nuevos 12% de acá? Un aplauso, muchachos. Y ahora la pregunta fundamental. ¿Quién quiere calificar a plata? Esa está muy buena. Y ahora vamos a hablar de eso, de cómo calificar a plata. Y vamos a hablar de un concepto general que no es solo calificar a plata, sino calificar a cualquier nivel. Porque los principios en el negocio son los mismos, simplemente que se van creciendo nivel a nivel. El primero, las metas no se dan, las metas se provocan. Si tú te grabas eso en la cabeza, sabes que no por estar en el negocio de Amway, no por llevar determinado tiempo, vas a obtener un PIN. Y no porque tú estés simplemente dando planes, ese PIN va a llegar. Tú tienes que salir a crear la calificación. Y vamos a hablar de crear calificaciones. Uno, tienes que entender que es un concepto mental primero. Que si no tienes una meta, ya llegaste. En el negocio vemos... ¿Quién ha escuchado el audio de Cazador de Dragones de José? ¿Saben que también hay cazadores de dragones dentro del negocio? Que simplemente están escuchando y saben. Y yo lo veo como esos muchachos de una generación que empezó a suceder en el mundo entero, que salen del colegio y lo primero que le dicen a la mamá o a los papás es, me voy a meter a la universidad. Y arrancan a la universidad y dicen, no, yo no puedo trabajar porque mamá, yo estoy en la universidad. Y luego salen de la universidad y como saben que tienen que empezar a producir, miren, dicen, no, yo no voy a salir a producir, yo me voy a hacer una especialización. Y luego voy a hacer un posgrado, una maestría, y tienen 35 años y no quieren salir a hacer lo que toca hacer. Y en el negocio es como cuando llamo a alguien y le digo, ¿cómo vas? Y me dice, bien, aquí escuchando audios y leyendo libros. ¿Y de aquello qué? No, aquí escuchando audios y leyendo libros. Tenemos que entender que el que es profesional en este negocio tiene que empezar a hacer lo que da resultado. Y Carlos Eduardo dice que lo demás son comentarios. Si tú no aprendes a hacer calificaciones, no sabes hacer Amway. ¿Ok? Entonces vamos a ir derecho al grano. Recomendaciones. Primero, entender y desarrollar tu proyecto. Tu proyecto en el negocio, porque cuando tú no entiendes tu proyecto no vas a entender la meta.
Carlos Eduardo decía que hay gente que corre nada más un año. Tú tienes que desarrollar tu proyecto dentro del negocio. Tu proyecto a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Los que entraron a ver qué pasa en el negocio no va a pasar nada. Los que estamos acá adelante, que hemos pasado, es porque decidimos que este iba a ser nuestro proyecto de vida. Y no lo íbamos a hacer por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 5 años. Lo íbamos a hacer para toda la vida. Yo me acuerdo cuando Claudia Santos calificó a diamante y pasó con sus 3 niños al reconocimiento. En esa época yo no tenía hijos, pero como ese era mi proyecto de vida, yo entendí que en el futuro yo iba a tener hijos, iba a ser diamante y los iba a subir a tarima. Eso es estar pensando en el proyecto. Eso es estar pensando en el futuro. Por eso me emocionaba no solo con lo que estaba pasando ya, sino lo que iba a poder pasar dentro de 10 años. Y cuando yo estaba visualizando lo de 10 años, lo de 20 años, lo de 5 años, yo estaba todo el tiempo conectado. Porque es que la gente tiene baja inteligencia emocional porque solo está pensando en cómo me está yendo ahorita. Y mide su negocio de acuerdo con el cheque que recibió. Cuando yo empiezo a desarrollar todo mi proyecto, digo, bueno, ok, yo sé que en 3 años puedo hacer un diamante. En 2 años puedo hacer un esmeralda fundador. Estoy hablando para el nivel de acá. Este año, en el peor de los escenarios, voy a ser platino fundador y me voy a ganar el viaje a Las Vegas. Ya entiendo cuál va a ser mi proyecto. Y este mes voy a calificar a plata. Entonces ya empiezo a entender cuál es cada uno de los pasos y por qué voy a dar el paso. ¿Qué significa calificar plata dentro de mi proceso? ¿Vamos claros? Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, entender que en los procesos de calificación hay 3 pasos. El primero, provocar el PIN. ¿Qué es provocar el PIN? Que se facturen los puntos. ¿Ustedes quieren saber cómo se llega a plata? ¿Quién quiere saber cómo se llega a plata? Haciendo 10,000 puntos. ¿Ya? Si yo entiendo eso, este mes de septiembre tengo que salir a provocar 10,000 puntos. El tema ya viene ¿cómo? Lo que se preocupa a la gente es, dice, yo todavía no tengo el grupo, entonces si de pronto califico a plata, pero de pronto yo el próximo mes no lo puedo recalificar. Porque está pensando que todo el tiempo simplemente es hacer los 10,000 puntos. Después yo lo que tengo que hacer es estabilizar. Y para estabilizar la calificación me toca salir a dar el plan. Por eso tuvimos los testimonios de cómo dar el plan. Y manejar los indicadores que les vamos a hablar durante todo el seminario, que es por lo menos meter 25 al mes. Si yo estoy metiendo 25 al mes a mi organización, estoy estabilizando mi calificación. Y luego va a haber un proceso que ustedes lo van a conocer, lo van a vivir, que es lo que decía Carlos Eduardo, que es nuestro negocio, que es solidificar, y se solidifica con líderes. El primer líder tienes que ser tú. ¿Ok? Todo el tiempo les vamos a hablar de los indicadores. Entonces, vamos a hablar de indicadores, por ejemplo, de cuántas personas tienes que meter idealmente en un seminario. ¿Cuántas personas debes estar escuchando audios? Tienes que tener escuchando audios. ¿Cuántas personas debes tener en el seminario? ¿Cuántos tienes que tener en la convención? ¿Cuántas personas entrando? Cuando ustedes escucharon el testimonio de Jaime, decía, si se dieron cuenta detrás de sus palabras, que yo le estaba hablando siempre de cuántos tenías en la convención. Porque manejamos indicadores. Porque si los indicadores están altos, el testimonio que contó Carlos de Claudia, que decía que cuando estaban conectados al sistema, que le decía Pedrito, los indicadores te dan solidez. Pero no tienes que esperar hasta que todos los indicadores estén listos para calificar. Si todos los números no están listos, califica y luego ajustas. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces la gente va a decir, no, pues es que yo todavía no me lanzo al plata porque todavía no tengo los números. No, al principio tienes que provocarlo. Y provocarlo es provocarlo. O sea, como sea. Para eso tienes que tener claro el cuándo
y el cómo. O sea, ¿cuándo vas a calificar plata? Para unos, si están en este evento, tiene que ser o septiembre, o octubre, o noviembre. Porque la meta es Las Vegas. La meta es el platino fundador, porque en los pines fundador es donde está el billete. Entonces tú ya debes saber exactamente, mira, este mes si ya tienes la estructura, o te la crees, porque ni siquiera tienes que tener la estructura, porque hay gente que ha calificado en 3 días. Porque tienes que tener la estructura mental. Si tú dices, ese mes calificó a plata, ya lo tienes claro el cuándo. Si todavía no te la crees, puedes decir, octubre, este mes me lanzo a un 15 largo y en octubre califico a plata. Si todavía no te la crees, dices, en noviembre, ese mes hago un 15 raso, luego un 18 y luego el plata. No importa, pero tienes que tener claro el cuándo. Luego, el cómo. El cómo sí depende de la estrategia en la que creas. Lorena le decía, ¿con cuánto te sientes cómodo, por ejemplo, moviendo en volumen? Hay personas que se sienten muy cómodos promoviendo 600 puntos. Hay unos que se sienten cómodos moviendo 400. El grupo de Jaime se mueve entre 400 y 600. Hay otros que se sienten cómodos moviendo 300. Yo me acuerdo del caso de doña Leonor. ¿Conocen a Leonor Carvajal? A Leonor Carvajal, en la época que entró, yo me sentía cómodo haciendo 1.200 puntos en esa época. 1.200 puntos de la época eran 3 millones. Ella lo entendió así y calificó a diamante con la que aprendió. Ella entra una persona al negocio y dice, mijito, a mí me dijeron que metiera 3 millones, meta 3 millones. Ni siquiera le importa cuántos puntos dan. Es la estrategia con la que tú te sientas cómodo para calificar. Hay otra que es la de los vagones, que acá está la experta de los vagones. ¿Verdad? ¿Tú vas a hablar de los vagones ahorita? Ahorita si quiere Claudia les habla un poquito de los vagones. Esa es una de varias formas de calificar. Lo importante es que la tengas clara cómo calificar. Tienes que tener claro que para calificar lo más fácil es masificar. Y para masificar tienes que empezar a aprender a trabajar la profundidad con cada persona que está entrando. Ustedes deben estar conociendo cada persona que está en la profundidad. Algunos hacemos eventos sociales, simplemente reuniones en la casa, algo para conocer a cada persona que va entrando, porque si yo conozco a la persona que va entrando, puedo tener una relación con él y puedo empezar a hablar de la meta. Pero nunca descuides la anchura. Porque hay personas que se esconden en la profundidad. Siempre uno más en la anchura te va dando mayor posibilidad de lograr la calificación. Y te va a dar la posibilidad de que si la pata, una pata que crees que es la pata grande, que siempre sucede, no se está moviendo, la calificación dependa de ti. Porque tú tienes otras patas con las cuales construir esa meta. ¿Ok? Luego, aprender, eso se lo aprendí como casi todo a Carlos Eduardo. Aprender a generar discursos. ¿Cuáles son los discursos que hay que aprender a generar si tú estás en calificación? Primero, el discurso para que la gente entre. Acá escucharon varios discursos y varias formas. Segundo, el discurso para que la gente se conecte al programa educativo. Antes sí que era duro eso, muchachos. Porque tocaba tú invertir en los audios, entregar en los audios y luego hacer perseguimiento para que te los devuelvan. Porque valían. Cuando nosotros iniciamos la comunidad de Ciudad Bolívar con Germán, mi hermano Mauricio nos dijo, cada uno cómprese $1.000.000 en audios y sálgalo al repartir. Y se van a perder esos audios. Y el mes siguiente, $500.000 cada uno y a repartirlos. Mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Pero les aseguro que valió la pena. Ya hay 7 diamantes de repartir audios. Pero ya no hay que invertirlo, pero hay que darle el valor y hay que tener el discurso para conectarlos. El tercer discurso es el discurso para que la gente compre su primer volumen. Si tú todavía tienes temor, ahí es donde falla la calificación. Yo te voy a dar algunos tipsitos para eso.
Lo primero, las estadísticas. Ustedes ya están grandecitos, les voy a dar las estadísticas. De cada 67 personas que entran al negocio y no facturan el primer mes, sobreviven 2. De cada 67 personas que entran y no facturan el primer mes, 2 sobreviven, el resto se mueren. O sea que una persona no haga su volumen en el primer mes, prácticamente le estás diciendo, papito, la bendición porque se murió. O sea, cuando entiendes que es por el beneficio, para que la persona sobreviva, tú entiendes que él necesita correr una meta el primer mes. 2, porque estamos formando empresarios. Y cualquier empresario entiende que cualquier negocio tiene que tener mercancía. O sea, si tú quieres que él no sea un vendedor, sino sea un empresario, y lo quieres beneficiar, él tiene que tener el producto. 3, porque es más rentable si tiene mercancía iniciando. Porque si no, le va a tocar cada vez que vende una crema de dientes, irse hasta la tienda y ahí se le fue sus utilidades. Cuando tú tienes el sentimiento claro y entiendes que no le estás sacando volumen, sino lo estás beneficiando, dar el discurso de comprar el volumen es muy sencillo. Y el cuarto discurso es el discurso de mover el volumen. Que para eso es que Carlos Eduardo dice que tenemos muchas estrategias. Están los blitz comerciales, están las clínicas de belleza, están los tamizajes nutricionales. A través de 20 años se ha sacado tanto que uno no puede decir, venga, es que no sé cómo mover volumen. O sea, cuando ellos comenzaron hace 20 años había 8 productos y se movía y no había nutrición y caros. ¿Ok? ¿Cómo se puede calificar la plata? Ya les dije, ¿no? 10.000 puntos. ¿Alguien no ha entendido cómo se califica plata? 10.000 puntos. Hay muchas formas. A nosotros nos dicen, venga, ¿cómo podemos asegurar el viaje a Las Vegas? ¿Quién quiere asegurar el viaje a Las Vegas? Ok, el viaje a Las Vegas se asegura si tú facturas 10.000 puntos todos los meses. Parece tonto, pero así es. Es cuando tú mentalmente cierras la puerta en la cabeza y dices, yo ya estoy en Las Vegas, porque cerrar 10.000 puntos depende de mí. Punto. Mi cuñado Jaime le dolió tanto que su hijo no fuera a Disney, que cuando arrancó este año fiscal dijo, yo voy a Bahamas, porque depende de mí. Y cuando depende de uno, empieza a decir uno, ok, yo voy a correr 10.000 puntos todos los meses. Lo primero que hago para calificar al 21, ¿quién ha jugado acá 21? 21 Blackjack, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando juega 21? ¿Cómo? Lo primero que hace cuando uno juega 21 es cazar, es apostar. Antes de que le repartan la primera carta, lo primero que tengo que yo hacer es cazar. ¿Y qué es cazar? Apostar. En el negocio, yo apuesto que yo voy a calificar al 21, entonces por lo menos mis 400 o 600 puntos van por delante. Yo cazo. Yo apuesto a que voy a llegar al 21. La mayoría de gente espera que le salga la 21 para decir, ahora sí le apuesto. ¿Qué es que le salga la 21? Que ya todo el mundo esté montado, que todo el mundo esté haciendo el volumen, que todo el mundo, a ver si el 30 o el 31 del mes, ahí sí yo meto mi volumen personal. Eso no funciona, eso es utilizar a la gente. Este es un negocio de liderazgo de ejemplo. Y cualquiera de ustedes que piense calificar a plata y en los primeros días no haga su volumen personal, yo les digo, muchachos, se están engañando. Si quieres hacer la 21, tienes que apostar, ¿ok? Tienes que cazar, ¿ok? Tienes que tener una conexión total con la meta.
¿Y qué es una conexión total? Tener la meta todo el tiempo visualizándola. O sea, ese cosito de Las Vegas tiene que estar en tu celular, o el plata tiene que estar en tu celular, en tu casa, todo el tiempo te despiertas pensando en eso, te acuestas pensando en eso, todo el tiempo, pensando qué pasa cuando lo haga. No te puedes mentir. O sea, no te puedes mentir es pensar, ay, van 10 días, he escuchado hartos audios, pero no he salido a dar el plan. No va a llegar. Tienes que aprender a construir calificaciones. ¿Cómo es construir calificaciones? Entender cómo llevar a cada persona. Nosotros, si somos diamantes ejecutivos, es porque hemos construido muchos 9 y muchos 12%. Punto. Pero entendemos el beneficio que vive cada persona cuando corre el 9 como corre el 12. Acá hay personas que están en esta reunión, que tuvieron una reunión con nosotros ahorita en el mes de agosto y le dijimos, mira, tienes que correr por tu bien el 12%. Porque cada vez que corres una meta, tu mente está cambiando. Cada vez que tú corres una meta, te empiezas a quitar los miedos. Cada vez que tu gente corre un 9, un 12, un 15, tú tienes que entender que lo estás beneficiando a él porque él está quitando miedos y se está dando cuenta de que sí puede. Entonces, cuando tú estás hablando con una persona, tú no le estás diciendo, le saqué un 9, sino ya logré que esa persona rompiera el miedo del 9. Ya logré que esa persona rompiera el miedo del 12. Ya rompí que la persona rompiera el miedo del 15 y la persona siente que tú lo estás beneficiando. Tienes que hacer la estructura de cuántos 9, cuántos 12 necesitas para calificar. Y lo que falte, lo tienes que ajustar. Ojalá no falte nada, porque tú hiciste tu volumen personal. Si sales a trabajar, no va a faltar nada. Me faltan 2 minutos. ¿Ok? Finalmente, ¿qué tienes que hacer? Adivina. ¿Qué te va a decir Andrés Lara? Determinación. ¿Ok? En el camino, lo que tienes que mantener es la inteligencia emocional. Una de las cosas que desarrollamos los que somos diamantes es que vamos fortaleciendo nuestra inteligencia emocional. Y ya entendemos que las cosas pasan. Lo importante es cómo reaccionas ante cómo van pasando las cosas. No podemos esperar que todos los semáforos estén en verde para calificar. El mejor momento para calificar es ahora, ya. Tú vas a provocar esa calificación. Cada vez que vas metiendo un volumen, te vas tomando confianza. Hacer una calificación, correr una meta, es aprender una dinámica que es fundamental para el ser humano. No solo acá, sino en cualquier área de la vida. Que es aprender a resolver problemas. Si algo te va a aportar este programa educativo, o más bien el aplicar este programa educativo, es aprender a resolver problemas. Cuando tú tienes una meta del 12, los que estuvieron acá o están acá por primera vez, ustedes tuvieron que resolver un problema. ¿Cómo mover 1800 puntos? Una vez que lo resolviste, ok, dices, esa ya me la sé. Ahora estás tratando de resolver otro problema. ¿Cómo mover 10.000 puntos? Ese es tu problema. Resuélvelo. Pero cuando aprendes a resolver 10.000 puntos, tú dices, esa ya me la sé. Me voy a ir por otra más grande, me voy a ir por cómo voy a mover 15.000. Y en un momento te vas a dar cuenta que estás resolviendo el problema de 1.000.000 de puntos. Pero si tú quieres evadir el problema, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a quedar como cazador de dragones. Te vas a quedar siempre como los teóricos del negocio. Amway y la vida te van a medir por resultados. Entiéndelo eso. No te van a medir por cuánto sabes. No te van a medir simplemente porque eres buena gente. Te van a medir el cheque que te va a llegar el 10 del mes siguiente es por qué resultado tuviste. Métetelo en la cabeza. Tuvimos un periodo de práctica como lo tienen los deportistas, ese periodo de 4 años del preolímpico. Pero cuando llegas ya
y comienza los Olímpicos, o sea la carrera que comenzó hace 3 días, de aquí en adelante te van a medir por resultados. Y tú tienes que ir midiendo esos resultados mes a mes. Cuando tú cierras todas las puertas y dices, el resultado lo provoco yo, te vas a dar cuenta que tu discurso es más poderoso. Porque la gente a la que le das el plan y a la gente que empieza a correr contigo se da cuenta que tú sí sabes para dónde vas y que te estás moviendo, porque nadie te va a seguir si tú estás quieto. Por eso tienes que empezar a desarrollar ese coco, y el coco realmente se desarrolla en el negocio cuando arrancas a correr meta. El resto son comentarios. Nos vemos en la próxima, muchachos.